Bien, comenzamos entonces, estimados alumnos de Aprende Psicología. Vamos a ver hoy día lo que es un pequeño curso relacionado con cómo ser un consultor o consultora independiente. Un curso bien interesante, muy cortito, más que nada para tener una visión global de todos los puntos súper importantes que hay que tener en consideración para poder convertirse en un consultor. Son las dudas que en general los alumnos tienen, especialmente las personas que están empezando en el área de consultoría. Así que espero que les guste esta presentación. Vamos a partir entonces con la primera slide. Muy bien. La primera pregunta que nos hacemos todos es ¿quién es un consultor y qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus tareas? Y tenemos que llevarnos un poco a lo que es la etimología, en este caso del latín. Un consultor viene del latín consultus, que significa asesoramiento. Y es un profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o área de experiencia. Esa sería como una definición bien concisa de lo que es un consultor, sacada de la Wikipedia. Así que nos salva a todos la Wikipedia. Pero hay una cosa interesante, la misma Wikipedia, aparte de que aparezca esta pequeña definición de lo que es un consultor, es decir, una persona que provee de un consejo experto en un dominio particular, en un área de experiencia, también a veces puede poseer un conocimiento general, ¿ya? Pero que no necesariamente es profundo de algunas áreas, ¿ya? Entonces acá se da como una especie de contradicción y es súper interesante esto porque justamente un consultor tiene que dar una opinión en algún momento sobre un área determinada. Entonces, cualquier persona que tiene una experiencia en un área determinada o se considera experto en un área determinada, ¿ya? Podría ser un consultor. Entonces, una persona, por ejemplo, un contador, ¿ya? Que tiene un conocimiento específico sobre un área de lo que es la contabilidad, por ejemplo, tributaria, por ejemplo, de lo que es los pagos, digamos, constantes de IVA o declaración de renta, podría, entre comillas, ser un consultor, ya que tiene un conocimiento experto de un área determinada digamos, de lo que significa, digamos, el comercio. Entonces, alguien podría contratarlo a él por una jornada puntual o para asesorarlo durante el tiempo, especialmente si es una empresa. Entonces, es súper interesante que el consultor, por un lado, tiene ese conocimiento que podría ser específico, pero también podría ser general sobre algo o sobre diferentes temas. Entonces no es raro que un consultor sea contratado porque domina un área determinada, pero también podría dominar de manera general otras áreas y también podría apoyar ahí a la empresa o a quien pide esa consultoría. Así que eso es interesante porque eso nos toca también a nosotros como profesionales de la psicología de poder entregar quizás consejo experto en un área determinada, por ejemplo, en lo que es la evaluación psicolaboral o el headhunting, o poder predecir el comportamiento, si nos vamos de una manera un poco más específica, de una persona que va a ocupar un puesto laboral. Pero también podríamos apoyar o dar un consejo experto o más general, en realidad, sobre otras áreas de la organización, por ejemplo. Y ese es un tema que nos vamos a encontrar siempre en nuestra labor, que estamos frente, no sé, a nuestro cliente y estamos apoyando en un área de selección, por ejemplo, y nos va a preguntar, bueno, tú que eres psicólogo, Moisés, Rosita, cuéntame, ¿tú te manejas sobre este tema que tiene que ver con el clima laboral? ¿Sabes qué? Mi gente está complicada por esto, otro. Y la verdad es que uno sí tiene ese conocimiento de manera quizás más general o quizás incluso específica y podría dar una asesoría ahí. Así que ahí se amplía también ese abanico. Así que eso es súper interesante para entender que un consultor posee un conocimiento experto, pero también general. Y no hay ninguna universidad donde un consultor se especialice, sino que tiene que ver con la especialización que tiene un profesional determinado, incluso una persona que maneja un oficio de manera muy avanzada, ¿ya? Pero es más común que los profesionales o técnicos se puedan convertir en consultor porque se manejan en un área determinada de su práctica, de sus estudios. Muy bien. Bien, vamos a la siguiente slide entonces. Muy bien. ¿Cuáles serían las tareas del consultor? ¿Ya? Varias tareas. Una de esas tareas es dar su opinión sobre cómo solucionar un problema específico determinado, ¿ya? ¿En qué sentido dar su opinión?
que uno podría solamente dar una visión general de cómo, por ejemplo, enfrentar un problema y no solucionarlo propiamente tal, o no dar eh, los pasos como específicos para hacerlo. ¿Ya? Pero la tarea de uno como consultor es justamente dar una opinión sobre cómo solucionar un problema. ¿Ya? Y eso nos vamos a encontrar bastante en nuestra área. Por ejemplo, si trabajamos en el área de selección de personal, podrían preguntarnos, ¿qué es mejor? ¿Poder hacer un reclutamiento masivo o yo te llevo a las personas y tú lo evalúas de manera individual? Entonces nosotros podríamos dar nuestra opinión de cómo poder enfrentar eso de mejor manera. O bien podríamos dar alguna idea y eso lo escucha el cliente y puede decir, ¿sabes qué? Sí, me interesa, hazme una propuesta, por ejemplo. Lo otro, el segundo punto, en términos de las tareas del consultor, tiene que ver con definir cómo solucionar un problema. Es decir, yo tengo que tener en los lineamientos o los pasos para poder solucionar ese problema que tiene el cliente. Puede ser cualquiera. Entonces, dentro de mis tareas es definir cómo voy a solucionarlo. En tercer lugar, solucionar el problema o dar lineamientos claros de cómo, en ese sentido, hacerlo. Cómo vas a hacer tú, digamos, o cómo va a llevar a cabo los pasos para poder solucionar ese problema en términos de los lineamientos. ¿Ya? Entonces acá no solamente, no solamente damos nuestra opinión, sino también que acá solucionamos el problema de manera como más específica. ¿Ya? Damos como las pautas. Otro punto importante es que levantamos información dentro de nuestras tareas, que siempre lo estamos haciendo desde el momento en que realizamos, por ejemplo, una entrevista con el cliente cuando nos llama y dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas a mi oficina o por teléfono. Uno tiene la posibilidad de, en primer término, de escuchar mucha información. Y esa información vale oro, como se dice, porque esa información te permite a ti dar como un lineamiento más claro, hacer un diagnóstico, entre comillas, y también encontrar quizás otros dolores dentro de, digamos, de los problemas del cliente que uno podría también ayudar a solucionar. El quinto punto es involucrarse en la empresa en generar el cambio. Esa podría ser una tarea también, es decir, que yo podría estar, por ejemplo, trabajando para la empresa como consultor, incluso me podrían estar pagando mensualmente por dar un servicio. ¿Ya? Que eso pueda estar pactado de manera anticipada, es decir, yo te voy a apoyar con esto todos los meses y tú me pagas esto mensualmente. O te doy esta tarifa específica, ¿ya? Pero yo te apoyo todo el tiempo que tú quieras sobre este tema específico. Y eso, todas estas variedades se dan justamente en la consultoría, especialmente en nuestra área que somos psicólogos. Tenemos muchas tareas que realizar que están enfocadas justamente en vender de mejor manera. Entonces, parte de las tareas tiene que ver justamente con este levantamiento de información, pero también dar nuestra opinión, poder definir cómo solucionarlo y ya dar como pautas específicas para solucionar ese problema. Ya que sería ya como la asesoría que uno hace y por la cual está cobrando naturalmente. Vamos con la siguiente slide. Muy bien. Cuando hablamos de independiente, consultor independiente dentro de una empresa, independiente ¿cómo? Tenemos una empresa personal, unipersonal o boleteamos. Bueno, un consultor no necesariamente trabaja dentro de una consultora o dentro de una empresa. Gran parte de los consultores justamente trabajan de manera independiente. ¿Cómo? Bueno, por un lado pueden tener una iniciación de actividades en un área específica y dar boleta. ¿Ya? O bien generar, ¿ya?, una empresa, que hay varias maneras. Una podría ser, por ejemplo, una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada en Chile. Una sociedad por acciones, que es también lo más común en el último tiempo, que también ahí uno puede ser individual, pero tener, digamos, la posibilidad de poder vender acciones de esa empresa. Una sociedad anónima o una sociedad limitada. La sociedad limitada requiere por lo menos un socio. ¿Ya? Entonces, podría hacer todas esas modalidades, pero también trabajar solo. O sea, no hay ningún problema. Independiente la mayor parte del tiempo, porque en general no necesariamente tienes que caer dentro del concepto de empresa o consultora para ser independiente. Incluso podrías tener una consultora y ser independiente. O sea, existen muchas variedades en eso y esas dudas quizás las podemos aclarar más adelante. Muy bien, vamos con el siguiente. Un tema importante que tiene que ver con las preguntas que hacen los alumnos es cómo crear una empresa. Bueno, una empresa
pueden ser palabras mayores, pero hoy en día no tanto, ya que crear una empresa, si se fijan en el slide, aparece, claro, un edificio, concepto de empresa, algo en el fondo importante. Pero la verdad es que una empresa es una especificación legal que te da quizás una mayor amplitud para otro tipo de acciones, que son, por ejemplo, crediticias o acciones, por ejemplo, para postular a ciertas licitaciones, concursos y cosas así. Pero una empresa puede ser una persona, dos personas, no hay ningún límite ahí. ¿Ya? O sea, no, por lo menos una persona. ¿Ya? Entonces, sí es importante crear una empresa. ¿En qué sentido? En que en algún momento, si tú trabajas como independiente y boleteas, bueno, no hay ningún problema. O sea, entregas una boleta y de alguna manera entregas ese servicio. Pero lo ideal es poder crear una empresa, ya que la empresa te permite generar una cuenta corriente asociada, digamos, a esa empresa y recibir los pagos ahí. Y también puedes pedir de alguna manera créditos o participar ya de manera importante en algún tipo de licitación, aunque hoy en día, por ejemplo, en el mercado público se puede postular siendo persona individual. ¿Ya? Entonces, lo primero para crear una empresa es preguntarse antes si es necesario crearla. ¿Ya? No es necesario crear una empresa solamente por el hecho de que parece algo bonito, ¿no? Preguntarse si necesito crear una empresa porque es importante para los objetivos que tengo o me basta por trabajar solamente con boletas. Definir muy bien eso es importante en esa primera etapa. Lo otro, solo o acompañado. Bueno, solo te permite cierta flexibilidad y acompañado te da más impacto en términos, por ejemplo, de los trabajos que tenés que hacer. Es decir, poder trabajar de manera amplia, ¿ya? Por ejemplo, en proyectos más grandes. ¿Ya? Entonces ahí puedes tener personas que estén contratadas o puedan participar dentro de la empresa. ¿Ya? Pero ahí lo que te recomiendo yo es generar una empresa tuya o con algún socio de confianza, ¿ya? Porque si no después hay problemas ahí, y contratar solamente para proyectos importantes a más personas. ¿Ya? Entonces ahí hay que preguntarse bien qué es mejor. Y eso va a depender naturalmente de tus objetivos personales. Luego definir el modelo de negocio, en el sentido de entender qué vamos a hacer para vender y obtener recursos, ya que si generamos una empresa es de alguna manera para ir creciendo en términos de recursos. Y definir el modelo de negocio es importante ahí porque podemos tener claridad qué tipo de servicios vamos a entregar. Y el modelo de negocio es cómo voy a poder posicionar estos productos o servicios en el futuro de acuerdo a este modelo de negocio. Es decir, voy a, por ejemplo, entregar una asesoría gratis primero y después voy a vender, ¿ya? O primero voy a generar una relación digamos, de confianza con el cliente en el sentido de entregar, por ejemplo, un portafolio de productos o servicios y luego voy a tener, digamos, una dinámica mucho más agresiva respecto, por ejemplo, a esta venta. Hay que entender muy bien ahí cuál es la mejor manera. Entonces, definir ese modelo porque ahí te permite también hacer tus métricas para saber cuánto va a ingresar o una proyección de cuánto va a ingresar. Luego viene lo que es definir los productos o servicios. En ese sentido, definir los productos o servicios es muy importante, ya que son los productos que tú vas a valorizar o los servicios que tú vas a valorizar para poder, digamos, promocionarlos y venderlos de manera adecuada. Ya, ahí viene todo el tema de marketing, ventas. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa definir un producto o servicio? Es, por ejemplo, un producto sería un libro, un ebook, ¿ya? Incluso un producto se puede entender como una suma de servicios. ¿Ya? Servicio propiamente tal es algo que yo entrego que es intangible. En ese sentido, algo intangible podría ser, por ejemplo, entrego un servicio de evaluación psicolaboral. Independiente que hay mucho que no se ve en el proceso, el servicio final es un informe psicolaboral. Por otra parte, tenemos que también ahí formalizar también justamente la empresa, ¿ya? En ese sentido, formalizar implica poder definir puntualmente la estructura que vamos a realizar en términos legales. Eso significa formalizar, digamos, la empresa en términos de la estructura legal. Por lo tanto, ahí requiere ir muchas veces donde un contador o, por ejemplo, generar todos los datos en lo que representa
la página Hace tu empresa en un día, por ejemplo. ¿Cómo generar una empresa en un día? Bueno, ahí la puedes formalizar y puedes estructurar. Luego, otro punto importante para crear la empresa es crear tu página web. Cuando hablamos de crear la página web implica puntualmente comprar el dominio en el nick o ya sé que es .cl o bien crear la empresa en .com y significa comprar el dominio en una especie de, digamos, de marketplace de dominios, ¿ya? Yo les voy a mostrar eso en específico, digamos, en un momentito más, si aparecen dudas respecto a eso. Cuando yo creo una página web, lo primero que tengo que hacer es comprar el dominio y ese dominio tiene que estar muy relacionado con el nombre de la empresa. Es decir, si, por ejemplo, yo quiero que mi empresa se llame Todo Headhunters, por ejemplo, o Todo Selección, un ejemplo muy general. Bueno, antes de poder nombrarla así y poder registrarla en el servicio, digamos, de empresa o creación de empresa, lo primero que tengo que hacer es verificar si ese nombre está en el registro de dominios. Entonces tengo que entrar al nick.cl y buscar todoselección.cl. Y si está disponible, bueno, tengo un punto muy a favor en el sentido de que ya puedo preocuparme de comprar ese dominio y luego ir a la empresa, digamos, perdón, a la generación de empresa y crear una empresa que tenga el nombre Todo Selección, por ejemplo. Así se hace para que sea más práctico y después no me encuentre con el problema de que registro la empresa como Todo Selección y voy al dominio después y busco Todo Selección y está comprada. Y hay un tema legal ahí que podría ser complicado. Y bueno, hay un tema más específico que tiene que ver con la compra de patentes. La compra de patentes implica poder registrar una marca puntualmente en el registro de marcas y patentes y ahí la marca es lo que importa. Pero ese es un proceso mucho más largo, ¿ya? Pero también es importante hacerlo coincidir con mi nombre de la empresa, el nombre del dominio y, bueno, la marca. Entonces, dentro de la creación de la página web, ¿ya? No solamente está la creación, la compra del dominio, sino también es cómo yo genero y creo la página web. Y ahí se requiere también comprar primero un hosting o, entre comillas, arrendar un hosting de espacio. El hosting es un espacio donde yo voy a almacenar la página web. Esa es una parte. Ese almacenamiento está ligado a la compra de mi dominio, por lo tanto, tiene una conexión más o menos directa. Y lo que es la creación de la página en sí es un tema aparte. Ahí, en general, los dominios vienen con un sistema donde yo puedo crear, por ejemplo, por medio de un WordPress, que es una aplicación que te permite crear páginas web. Podría crear una página web simple. Ahora, con plantillas podría crear una página web mucho más completa y ya va a tener mi dominio directo. Y ahí es donde yo me podría posicionar de mejor manera, ya sea por un lado orgánicamente o bien por la venta, digamos, por la compra de publicidad directamente, por ejemplo en Google. O sea, están esas posibilidades. Bueno, y el último punto es crear el flujo de venta. ¿En qué sentido crear el flujo de venta? Es que cuando yo creo una empresa y ha pasado toda esta etapa, la formalización, naturalmente voy a estar en general o en una oficina o bien voy a estar trabajando, digamos, de manera home office, ¿ya? Pero aún así, independiente si estoy en una oficina, si estoy home office o estoy, digamos, en algún momento en algún lugar del mundo volando por el mar, da lo mismo, tengo que tener un flujo de venta muy claro. Y ese flujo de venta es lo que permite que finalmente haya un ingreso. Ese flujo de venta existe un producto que está disponible en una página web o en publicidad, ¿ya? O yo lo canto a viva voz en alguna parte y alguien lo escucha y alguien lo necesita, lo compra. Perfecto, ese flujo de venta es súper importante porque eso implica, por un lado, que yo tengo claridad de que alguien me va a pedir ese producto, pero tiene preguntas, tiene dudas y de alguna manera también tiene cuestionamientos. Por lo tanto, en ese paso yo tengo que tener saldado ya dentro del flujo de ventas todas las preguntas que me podría hacer un cliente. Pero ante todo, entregar una propuesta comercial. Y esa propuesta comercial tiene que estar muy bien diseñada y son los servicios que de alguna manera ustedes tienen en la página, si que están dentro del curso test psicológico, van a tener ahí una información asociada a, por ejemplo, una propuesta comercial. Si no están en el curso, me lo pueden pedir por WhatsApp y yo les envío ahí unos modelos de propuesta.
¿Por qué? Porque justamente es lo que yo le voy a enviar al cliente en algún momento. Voy a tener preguntas. Tengo que tener claridad cómo solucionar esas preguntas. Segundo, los plazos, los tiempos. Y finalmente es cómo yo vendo, cómo hago la transacción. Entonces, crear ese flujo de venta es muy importante y tenerlo claro es importante porque si no voy a estar perdido. Tengo que tener mucha claridad respecto a ese punto. Bien, vamos a una parte súper importante que tiene que ver con la captación de clientes. ¿Ya? Lo primero, si yo no tengo clientes, naturalmente no hay quien pueda comprar lo que yo vendo. Puedo tener una página web preciosa, muy hermosa, con todos mis servicios, mis productos, los tengo valorizados, tengo una descripción muy acabada sobre justamente estos productos, estos servicios. Puedo tener justamente una propuesta lista, tengo mi flujo de venta, tengo mi empresa consolidada, en el sentido formalizada, tengo mi marca, tengo mi hosting, tengo todo funcionando, incluso yo mismo me puedo enviar email y me llegan bien a mi correo, está mi teléfono bien correctamente anotado. Perfecto, está todo ok. Pero ¿qué pasa con los clientes? ¿Cómo llegan los clientes? ¿Ya? ¿Cómo lo hago para que lleguen los clientes? Porque finalmente el cliente es el que va a entrar a esta página, pero no solamente a mi página web, o no va a ver solamente mi folleto, sino que va a haber 10 más, o 10 páginas web más. Y tiene que decidirse ahí, de alguna manera, cómo, bueno, si me interesa o no el servicio, y cómo esté redactado y cómo esté presentado, seguramente me interesa. Pero, ¿cómo captarlos? ¿Cómo llegan los clientes? Bueno, eso es muy importante y yo tengo que asegurarme de que los clientes lleguen o los posibles clientes y cómo captarlos. Lo primero y más importante es el perfil de LinkedIn. Ustedes tienen que crear un perfil de LinkedIn sí o sí, pero ese perfil de LinkedIn no tiene que ser de empresa. Ese perfil de LinkedIn tiene que ser personal. Tú tienes que tener un perfil de LinkedIn que generes en el tiempo, que sea tu perfil profesional, donde tú eres dueño de una empresa o de varias empresas, o dueño de un servicio, ¿ya? O entregas un servicio. Y LinkedIn va a ser el formato principal, en cierta manera, donde las personas van a poder visibilizar sus servicios, sus productos, y van a haber personas que van a estar poniendo atención justamente a lo que yo estoy ofreciendo, vendiendo. En general, no se recomienda vender directamente en LinkedIn, sino que se recomienda poder generar lo que se llama de alguna manera una visibilidad o una marca profesional o una marca personal. Entonces tú generas esa marca personal, ¿ya? Podemos hablar mucho sobre este tema, pero lo voy a dar de manera muy general. Generas esta marca, generas esta presencia, haciendo comentarios de interés, haciendo posts, generando, digamos, una relación con los demás, y eso de alguna manera te permite vender, sin vender, ¿ya? Es muy importante porque LinkedIn, si tú llegas y vendes, es muy difícil vender, ¿ya? La manera de vender es por medio de la confianza, ¿ya? Y para eso tienes que generar un perfil sólido en el tiempo y que la gente te conozca. Las redes sociales, sí, también. Tenemos principalmente Instagram, que está fuerte hoy en día para todo lo que son productos, servicios del área de la psicología, pero también Facebook todavía funciona, ¿ya? Ahora, claro, en Facebook se da un tema más complicado que muchas veces también con Twitter también lo mismo, que se genera mucha tensión a veces porque los comentarios son más o menos un poco directos, muy duros. Entonces hay que tener cuidado ahí con siempre estar en más o menos una estructura, un orden, una cierta coherencia al máximo para que no se vaya a malinterpretar lo que uno ofrece, por ejemplo. Entonces tenemos estas posibilidades. Esas son las maneras como más importantes. Pero la más importante, a mi juicio, tiene que ver con Google AdSense, ¿ya? Google AdWords, ¿ya? ¿Por qué Google AdWords? Que representa la búsqueda más específica de un servicio, de un producto. Entonces, las personas en general cuando quieren buscar algo, entre comillas, un poco más serio, no lo buscan en las redes sociales. Quizás lo pueden buscar en LinkedIn, pero en LinkedIn funciona más por temas de confianza, ¿ya? O más que confianza, como prestigio de parte de quien de alguna manera promueve o vende, ¿ya? Y como les digo, no necesariamente vendiendo. Entonces,
Cuando tú quieres algo serio, lo buscas en Google. En general funciona así. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, buscar algo, me meto a la página web y busco, no sé, consultor en selección, selección de personal, evaluación psicolaboral, capacitación, iPhone 10, proyector, computador, notebook. Busco cosas específicas. Entonces, hay maneras ahí de poder promocionar y vender. ¿Cómo? Bueno, muy general, le voy a dar esta idea, es que tú tienes que tener una cuenta en Google, entras a AdWords y en AdWords te das de alta, que es muy simple, colocas algunos datos y finalmente ahí puedes generar avisos que por lo tanto tienes que pagar naturalmente, ¿ya? Y por cada clic que haga el posible cliente o interesado en ese link, tú tienes que pagar un monto. Esos montos varían, pero puede ser un clic, por ejemplo, que haga una persona, que no significa una venta, naturalmente. Un clic es solamente el clic que le interesó tu aviso, ¿ya? Que es de una página web, no sé, 200 pesos o hasta 2.000 pesos. Depende del tipo de servicio o producto. Entonces va a depender ahí el rango. Para el rubro de lo que es selección, headhunting de personal, evaluación psicolaboral, ronda aproximadamente el costo por clic entre unos 350 a unos 700 pesos por cada clic. Pero eso no significa, por más que te hagan clic, no significa que hay una venta. Solamente significa que hacen clic en tu página. Entonces ese es un gran problema porque tendríamos que tener una página muy coherente, muy estructurada para que esto permita una venta, ¿ya? Y la persona muchas veces puede entrar solamente por curiosidad. Pero es raro, porque en Google, como les digo, si alguien quiere buscar algo específico, va a entrar ahí y va a buscarlo de manera más o menos seria. Entonces ya está como enfocado en comprar o adquirir el producto. Entonces ahí tienes que focalizarte principalmente en dar lo que se llama una página de aterrizaje, que es el punto 4, que es una especie de página web que tiene principalmente los datos para colocar datos. O sea, un formulario para colocar datos directamente, ¿ya? Ese formulario para colocar datos te permite que el cliente entre directamente y haga clic. Entonces, la página de aterrizaje es una página que tiene un formulario, pero tiene una presentación más o menos adecuada del servicio, pero que está más orientada a la toma de acción. ¿Qué significa eso? Que tiene la información muy general respecto a lo que es la venta, es decir, tengo un servicio X, muestro una imagen, doy las características del producto o el servicio y coloco el formulario o el teléfono. Y la llamada a la acción es envía tu información o la llamada a la acción es llama a este teléfono. Es muy simple. ¿Por qué? Porque como ya sabemos de antemano que el cliente podría estar interesado en el producto, por algo lo estamos promocionando en Google AdWords, tenemos que facilitar al máximo la posibilidad de que este cliente entre y compre, ¿ya? O sea, que se informe o que haga la pregunta. Y para eso es la página de aterrizaje. Luego viene lo que es otra manera para captar clientes, es justamente la base de datos. Esa generación de base de datos es una generación que se da en el tiempo o bien por contactos intermitentes en el tiempo. Es decir, que alguien te llama, te pregunta sobre un tema específico del área y bueno, tú lo anotas, tienes el dato de la persona. O bien en LinkedIn alguien te pregunta por tu servicio, bueno, tú lo anotas, le preguntas sus datos. O bien te llama la atención algún perfil que está pidiendo un servicio similar en LinkedIn, por ejemplo, y tú anotas el nombre y después de alguna manera te diriges a él de manera mucho más específica, más directa. Esas son maneras de poder captar. Y bueno, captar clientes también por recomendación, que no está en este punto, debería estar ahí como en un sexto punto. La recomendación es algo que se da bastante cuando el cliente está naturalmente satisfecho o cuando está contento de que el servicio se ha dado bien y tú has demostrado que eres un profesional idóneo, por lo tanto, él está en condiciones de recomendarte. Si no, no va a pasar, ¿ya? Así que es un tema muy interesante ahí que uno puede potenciar. ¿Cómo? Manteniéndose vigente, generando, digamos, también de manera clara el hecho de que el cliente ojalá te recomiende. Entonces tú le puedes decir al cliente X, por ejemplo, Juan, si sabes de algún amigo tuyo que tiene alguna empresa que está buscando lo mismo, avísale por favor, yo te dejo un par de tarjetas más, se las puedes entregar.
¿Ya? Esas son las maneras de poder captar más clientes. Bueno, ¿qué servicios vender? Bueno, dentro de los servicios que podemos vender, muy importante, como nosotros como psicólogos tenemos la posibilidad de vender lo que son evaluaciones psicolaborales, que es como lo más importante. La evaluación psicolaboral principalmente es un servicio que piden las empresas cuando tienen una carga muy alta de ingresos dentro de la organización. Y encontrar una empresa que te compre evaluaciones psicolaborales de manera constante cuesta, pero cuando lo encuentras puedes tener una empresa que está contigo 10 años o 15 años. En mi caso tengo empresas, clientes que llevo 15 años. Entonces es mucho tiempo en la cual ellos te van enviando gente constantemente. Depende, hay épocas en las cuales te envían, no sé, 20 personas al mes, o en unas ocasiones, como estamos en crisis, una persona al mes. Ahora en crisis, claro, está pasando eso que te envían una persona al mes, pero bueno, sigue siendo un cliente. Entonces la evaluación psicolaboral consiste principalmente en que te envían una persona que ellos ya tienen estipulado que está dentro del perfil. Pueden ser una, dos, tres personas. En general pueden ser entre una a dos personas promedio, pero incluso te pueden enviar 5 personas. Ya, pero lo normal es de entre una a dos. Te envían las personas, o te envían más que nada los currículum, y estos currículum tú de alguna manera los tienes que contactar, o sea, estos perfiles. Los contactas, le aplican las pruebas psicológicas, los test psicológicos, y lo que hace finalmente es entregarle un informe. Entonces lo que ve el cliente es un informe que el que recibe que dice está indicado, indicado con reserva o no indicado. Y tú vendes este servicio, evaluación psicolaboral. Eso tiene sus variaciones, porque puede darse la posibilidad de que sea una evaluación específica, por ejemplo, de potencial, que es una persona que ya está trabajando en la empresa y tú le vendes la evaluación psicolaboral. Los costos. Bueno, dentro del curso ya aparece, pero una evaluación psicolaboral va entre 2 a 5 UF. Depende del tipo de servicio que entregues o la característica que tú le estés dando. Pero en general podrías cobrar 2, 3, 4 UF, lo que tú estimes conveniente. ¿Ya? Obviamente existe un máximo, pero eso va a depender del tipo de cargo. Entonces los cargos más básicos en general podrían ser 2 UF, los cargos profesionales o intermedios, por ejemplo, son 3 a 4 UF, y los más altos 5. En el caso del siguiente servicio, que uno puede vender, la selección de personal, que es un concepto ya más tradicional del proceso de búsqueda de personal, es decir, la selección es que tú haces el proceso completo, solamente recibes la descripción del cargo, el perfil, lo que la empresa está buscando, como algunos requerimientos técnicos específicos, y luego lo que haces tú es hacer todo el proceso, es decir, de la convocatoria, es decir, colocas un aviso, ya sea en LinkedIn o en algún portal donde se puedan ofrecer, digamos, ofertas laborales. Y ahí viene todo el proceso, es decir, tú haces la preselección de los currículum, haces un filtro curricular, luego haces entrevistas iniciales motivacionales, luego viene lo que es la parte de la entrevista ya motivacional, la evaluación psicolaboral, la entrevista completa, y después ya haces como la definición, digamos, de una terna, pasando por el análisis de otros datos. Naturalmente puede ser tomar referencias o verificar alguna prueba técnica, por ejemplo, el manejo del inglés. Y la presentación de una terna, que es la entrega de estos perfiles junto con un informe. Y ese proceso completo también se vende, propiamente tal. Entonces, ¿qué vendes tú? Vendes la entrega de esta terna, que está, entre comillas, garantizada. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es una garantía? Lo normal es de 1 a 3 meses. ¿Ya? En algunos casos se dan, o sea, hasta 8 meses, depende. En general son 3 meses. Entonces, en 3 meses la persona, si no funciona o no o se renuncia o no es, digamos, lo que esperaba la empresa, tú tendrías que hacer un proceso gratuito, pero solamente un solo proceso adicional. Y el costo de una selección de personal varía también del cargo, depende del cargo. Entonces, una selección puede ir, no sé, o sea, a una persona le pagan 500.000 pesos, tú podrías cobrar 500. En general, por política, en mi caso yo no cobro esos montos, cobro desde 900.000 pesos hacia arriba, por cada persona seleccionada. Esa es mi experiencia, ¿ya? Así como lo manejo yo, pero menos de eso no.
¿ya? Por el trabajo que significa y por la garantía que significa. Entonces, pero se puede cobrar lo más bien 700, 800, 900, depende del cargo. Si es un cargo, por ejemplo, profesional básico, podrían estar en esos niveles que le dije. Si no, si son cargos, por ejemplo, de un cargo intermedio de jefatura, 1.500.000. Si es un cargo de una subgerencia, 1.800.000, 2.500.000. Si es un gerente o un cargo, digamos, de esa índole, o depende del, digamos, de la industria. Por ejemplo, hay un subgerente que puede estar cobrando, no sé, 3.500.000, tú cobras 3.500.000 por tener, digamos, una terna y que la persona sea seleccionada, naturalmente. Eso es muy importante considerarlo, ya que si te fijas es un costo mucho más alto, pero eso implica también de que tú haces un proceso mucho más acabado y tú le entregas una terna, que significa que las tres personas que tú le entregas pueden ser menos también dos o cuatro, depende, pero lo normal es una terna, pero en general siempre se guarda unos dos candidatos adicionales. Son candidatos que son adecuados al cargo. Tú no puedes entregar candidatos que no sean adecuados al cargo, ¿ya? O que sean dos buenos y uno malo, por ejemplo. O uno indicado y dos intermedios, indicado con reserva, por ejemplo. No, son candidatos indicados. Y ese es el costo total. Y ahí viene la garantía también. El headhunting, que es una búsqueda, o por eso se llama hunting, digamos, una búsqueda de un puesto, de una persona para un cargo específico, en general ya está trabajando, en general. O que se entiende que no está buscando trabajo, y puede estar sin trabajo, pero no está buscando en este momento. Entonces tú tienes como que de alguna manera convencerlo o ofrecerle y venderle, entre comillas, como este puesto. Entonces el headhunting ahí, claro, requiere más trabajo, pero puede ser mucho más extenso que una selección, porque pueden ser cargos que sean muy difíciles de encontrar por las características. Por ejemplo, una persona experta en polines del área, digamos, de lo que es, por ejemplo, celulosa, ¿ya? Pero en venta técnica y con inglés avanzado y con francés avanzado. Una cuestión así como un poco difícil de encontrar en el mercado. Por lo tanto, si tú colocas una oferta laboral de selección, una convocatoria, puede que te llegue una persona o te lleguen 10 personas, pero esas 10 ninguna cumple con los requisitos. Entonces, ahí hay que hacer un hunting. ¿Qué significa? Que yo voy a buscar en el mercado personas que trabajen ya en una empresa que tengan esas características. ¿Cómo lo hago? Generalmente LinkedIn es lo mejor. Por eso que tú, mientras más perfiles tengas de LinkedIn, es mejor, es más fácil, es más amplio. Y ahí tú puedes también ocupar el LinkedIn Premium, que te sirve, digamos, una búsqueda mucho más específica de personas que están, digamos, en un cargo específico, y ahí tú definitivamente le envías un mensaje donde los invita a participar en este proceso. Y ahí hay que ver el tema de la renta y todo lo demás. Entonces, mucho más específico. Y luego viene lo que es el coaching, que es un servicio, el servicio de headhunting, me faltó. ¿Cuánto cobras? Bueno, ahí en general se cobra la renta que cobra la persona. Entonces muchas veces esas rentas no están dentro del valor promedio, un poco más alto, un 20% más alto. Y ahí tú cobras eso y un porcentaje adicional. Entonces, por ejemplo, la renta más un 10%, un 20%, o dos rentas. O sea, depende de la complejidad y depende de la empresa en la cual estás trabajando. Por ejemplo, si le ofrece un hunting a una empresa pequeña, donde no van a pagar más allá de 1.500.000, naturalmente tú no le vas a cobrar dos rentas, 3 millones, porque no te lo van a poder pagar. Pero si una empresa, no sé, una eléctrica, una minera, claro, ahí tú puedes decir, sí, le cobro dos rentas por la búsqueda, pero tú es a éxito. Es decir, tú vas a hacer la búsqueda, pero puede que no estés 2 meses buscando y no encuentres nadie y no le vas a cobrar por eso. En algunos casos se cobra un fee base, ¿ya? Pero eso va a depender de ti, ¿ya? De lo que tú estimes conveniente en eso. Luego viene el coaching, que es un servicio que tiene que asociado, digamos, a nuestras herramientas como psicólogo, que puede ser el coaching en términos de, por ejemplo, empleabilidad. Como tienes herramientas de test, puedes aplicar test, puedes orientar en términos de una mejor currículum, hacer entrevistas de tipo roleplay y apoyar a la persona en esa búsqueda laboral. Ese es un tipo de servicio. El coaching también puede estar enfocado en tus habilidades como psicólogo, ¿ya? De otra área.
mejora, superación personal o obtención de logros. Y otros servicios que se puedan vender, ahí está para la imaginación. Pero se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, en el área de recursos humanos, en el área de desarrollo organizacional, por ejemplo, hacer levantamiento de perfiles de cargo, se pueden hacer también servicios, por ejemplo, de evaluación de desempeño, capacitación, tú puedes capacitar dentro de las empresas, y lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, también que un servicio, es decir, me refiero a que es un servicio que se puede vender. Por ejemplo, yo podría dar esta misma charla y vender esta misma charla. O sea, están todas esas posibilidades. Bien, respecto al tema del manejo comercial. Manejo comercial, muy importante, ya que está más o menos un símil a lo que es el flujo de comercial, ¿ya? Es más, esto debería llamarse algo así como flujo comercial y no manejo comercial, pero las dos cosas funcionan igual. ¿Qué significa? Sí o sí tengo que tener una cotización o un formato de cotización para ser más claro. ¿Qué significa eso? Significa de que yo tengo que tener un documento en formato Word que pueda editar, donde esté la descripción de mi empresa, ¿ya? Brevemente, somos, por ejemplo, Todo Selección. Todo Selección es una empresa de headhunting, selección de personal, evaluación psicolaboral, que tiene como misión, qué sé yo, entregar el mejor servicio, y nuestro objetivo como empresa es tal cosa. Y luego viene, digamos, el servicio que te están pidiendo. O sea, necesito evaluación psicolaboral, bueno, evaluación psicolaboral, cargo intermedio, costo, tanto, ¿ya? Tantas UF, o en valor peso. Y después las garantías, los clientes si es que tiene, características, digamos, asociadas, digamos, al tipo de, digamos, de proceso, cómo es el proceso, en qué consiste, los test que se aplican, qué sé yo. Y después viene tus datos personales, que es súper importante dejarlos claros. Ese formato de cotización en Word es editable porque después tú lo tienes que pasar a un PDF para enviarlo, digamos, de manera optimizada. Y ahí van los datos del cliente muchas veces o el nombre de la empresa cliente. Eso tú lo envías. Entonces, en este manejo comercial, en este flujo comercial, tú tienes que tener, sí, un formato de cotización y ojalá editado, diseñado para vender. No puedes tener una hoja así que se te ocurrió escribir y un logo todo loco por acá, porque la verdad es que muchas veces eso determina la venta. Si tú tienes un buen diseño, es más, mucho del formato de cotización que yo tengo lo mandé a una diseñadora. Puede ser un PowerPoint también, que como una presentación que tenga un diseño bonito y también funciona bien. O sea, tú puedes entregar un PowerPoint como digamos tu logo, si te fijas tiene como una diagramación más o menos bonita, se puede vender así. Se puede entregar una cotización de ese tipo. Luego, dentro de este flujo comercial o manejo comercial está el contacto telefónico. Súper importante acá es que tú tienes que saber de que te van a llamar por teléfono en algún momento. Y tú tienes que saber de que siempre tienes que tener un estándar para contestar. O sea, tú no puedes decir, si te llaman así como, ¿qué? ¿Aló? Sí, diga. No, tienes que saber que vas a tener que contestar siempre a ese teléfono de un número que no conoce o de un número que conoce es Todo Selección, buenos días, ¿con quién hablo? Perdón, o en qué le puedo ayudar, ¿ya? De manera agradable. Y ahí hay una parte muy importante que es justamente esa posibilidad de venta. ¿Qué es importante en esto? Que si tú tienes este flujo de comercial definido y te van a llamar por teléfono, una cotización se envía desde tu computador y tiene un diseño, pero la llamada telefónica no tiene una estructura que va a ser igual siempre, sino que puede ser súper distinta cada vez. Es decir, tú, por ejemplo, si tienes tus datos a tu celular y te llaman a tu celular y tú estás, no sé, justamente en una charla como esta y justamente está cruzando tu gato por adelante, ten la seguridad de que tú no vas a contestar adecuadamente. Claramente que no. Por lo tanto, tienes que tener solucionados esos factores. Entonces, si te van a llamar, tú sabes que tienes dos alternativas. Una, si no estás en condiciones para atender esa llamada bien, es mejor que cortes y que vuelvas a llamar cuando estés de manera adecuada para contestar, ¿ya? Porque ese contacto telefónico muchas veces es la venta en el momento. Tú tienes que saber que eso es venta en el momento. Es decir, si la persona te llamó es porque ya quiere comprar.
No tienes que entenderlo como que, quiero solamente consultar. No, eso ya muchas veces es una venta. El 50%, por lo menos, de las llamadas telefónicas son ventas. Y tú tienes que saber que es una venta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú cuando te llaman, en general tienes que tener una estructura. Como les digo, buenos días o buenas tardes, todo selección, habla Moisés España, ¿en qué lo puedo ayudar? Y ahí te dice, hola, me llamo tanto, me llamo de tal empresa, mira, sabes que estoy viendo su página web en este momento y nosotros estamos buscando un gerente comercial para acá, para Santiago y no sé qué cosa. Entonces tú sabes que tienes que decirle, perfecto, por favor déjeme anotar, y tú tienes que tener tu hoja, tu lápiz a mano. No puedes decir, ¿sabes qué? Es que no tengo dónde anotar, que a veces pasa. Pero tiene que estar eso como estructurado. A menos que tenga una secretaria que te esté recibiendo todas las llamadas, o un secretario. Y como estamos hablando de manera independiente en este taller, asumimos que tú eres el que recibe la llamada. Y luego de eso viene justamente el proceso en el cual tú cierras esa venta. Es decir, está la llamada, te pregunta qué es lo que quiere y tú tienes que de alguna manera generar la confianza inmediatamente. Perfecto, perdón, ¿cuál es su nombre? Marcelo Sandoval. ¿De qué empresa? De Texora. Don Marcelo. Cuénteme, entonces ¿está buscando usted un gerente comercial? Sí, perfecto, muy bien. Y cuénteme una cosa, ¿está buscando algo específico, algún año determinado, con manejo de algo, de algún software especial o con manejo técnico específico de alguna empresa? Sí, no, mira, la verdad es que quiero esto, por esto, por esto. Perfecto, muy bien. Y de alguna manera tú tienes que generar ahí una confianza. Luego viene ahí el cierre de la venta, que de alguna manera yo le voy a enviar, mire, los valores no se los puedo dar en este momento y le voy a enviar una cotización. Entonces, por favor, déjeme su email, yo le envío la cotización inmediatamente y después lo puedo llamar de vuelta para ver qué le parece y ojalá podríamos seguir trabajando juntos. Y ahí es donde viene el envío de la cotización, que ya la tienes lista. Todo ese proceso tiene que durar mínimo 40 minutos, desde que te llaman hasta que tú envías la cotización, mínimo, ¿ya? Todo esto tiene que ser muy rápido. Entonces, asimismo, cuando si te llega un email desde tu página web que te piden una cotización, también tú tienes que enviar una cotización dentro de la próxima media hora, máximo. Fundamental para vender. Luego, tenemos la reunión presencial. Muchas de las veces te vas a encontrar con que te van a citar a una reunión presencial. Es decir, la persona te va a llamar por teléfono, te va a decir lo mismo, mira, me llamo Marcelo Sandoval, de la empresa Texora, necesito un gerente comercial, por favor, me gustaría saber si tú podrías venir a nuestra oficina para poder conversar un poco más de lo que necesitamos. Bueno, perfecto. Es una reunión presencial. Y ahí no está asegurada la venta tampoco, ¿ya? Porque te puedes equivocar. Es más fácil que ahí te rechacen que te rechacen por teléfono. Es decir, es más fácil vender telefónicamente y por email que vender en una reunión presencial. ¿Por qué? Porque tienes que coincidir con varios aspectos. De que tengas un perfil comercial, de que tú puedas vender. Es decir, que seas puntual, que llegues muy bien presentado, que llegues con tu tarjeta de presentación, que llegues con tu notebook, que llegues, digamos, con la cotización ya impresa, a color, y que tengas la capacidad de poder generar la confianza en ese momento. Entonces, esa es una manera de vender que es más difícil, pero se puede vender y quizás es una manera en que el cliente tiene la confianza. Por lo tanto, uno no tiene que rehuir esas reuniones. A veces uno las rehuye porque quedan muy lejos. No sé, mira, nosotros estamos ubicados en la comuna tanto, te queda muy atrás mano y tienes que juntarte generalmente muy temprano. Entonces me ha pasado que he tenido que ir a reuniones, no sé, a las 7 de la mañana, porque a esas horas tiene disponible el cliente. Hay que ir a las 7 de la mañana. Pero si tú logras eso y generas un buen nivel de confianza, es una venta segura. Luego viene la propuesta especial, que es que justamente el cliente no le interesa la propuesta que tú tienes, sino que quiere una propuesta distinta. Entonces, el formato ahí, tú tendrías que generar una propuesta distinta, con una estructura distinta, quizás agregándole servicios distintos, adicionales, y eso significa que de alguna manera tú tienes que tener ya una propuesta especial. ¿Qué significa eso? De que tienes que generar en el momento que el cliente recién te la pide, ¿ya? Y esa propuesta especial puede ser de cualquier tipo, es decir, que quiero esto, pero aparte quiero esto otro, pero sí quiero que me hagas un descuento por esto, etcétera. O sea, ahí tienes que generar algo nuevo
pero tomando en consideración una base. O que te pide un servicio en el momento, pero que tú no tienes, pero que podrías darlo. Bueno, tienes que generar rápidamente un servicio y valorizar un servicio que quizás no tienes, pero es una posibilidad de venta. Hay que ser ahí también rápido en poder tomar esa decisión. Y dentro del manejo comercial está la garantía, que es como la carta bajo la manga que uno puede tener, es decir que, por ejemplo, si uno ve al candidato, uno puede decir, tengo 3 meses de garantía y todas las empresas dan 3 meses de garantía, yo voy a dar 4, pero no se lo voy a decir hasta el final, por ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, no sé, genero la confianza, envío la cotización y después hablo con el cliente y le digo, don Juan, ¿sabe qué? Mire, acabo de enviarle la propuesta que usted me pidió, van los costos, pero ¿sabe qué? Le agregué 1 mes de garantía adicional para que usted se quede más tranquilo y así también pueda tomar mejor su decisión. Entonces eso es como un gancho también comercial, súper interesante. Y está también la fase última, que es la negociación. ¿Qué significa eso? Que vas a encontrarte con clientes difíciles, que son muy, muy buenos para negociar. Y tú te vas a sentir muy presionado respecto a que tienes que bajar, por ejemplo, los precios. Te van a decir, ay, yo te voy a comprar esto, te voy a comprar esto otro, pero hacemos un precio, déjamelo en tanto. Entonces ahí es muy bueno ser firme para poder determinar hasta qué punto puedes llegar. Entonces es mejor dejar a la persona, digamos, no tomar una decisión en el momento, decirle, don Pedro, don Juan, señora Marta, mire, déjeme verlo, esto la verdad es que la decisión no la puedo tomar yo en este momento, ya tengo que analizar otros factores, otros datos, entonces déjeme llegar a mi oficina, déjeme revisar algunos datos y voy a hacer todo lo posible para hacerle, digamos, darle la respuesta. Y claro, uno podría tener un margen que podría negociar, pero lo que te recomiendo yo es que puedas entregar, por ejemplo, más garantía en el caso de selección o headhunting, porque en evaluación psicolaboral no entregamos garantía. Si entregamos evaluación psicolaboral, a lo más que podemos decirle a la persona es, no sé, te puedo agregar un test adicional dentro de la evaluación, por ejemplo. O en vez de pedir 2 referencias, en el caso de la evaluación no se piden referencias, ¿eh? Solamente en selección y headhunting, y a veces en headhunting no. Pero en evaluación ahí uno podría negociar principalmente por cantidad. Te dicen, no, te voy a enviar, todos los meses te voy a enviar 10 personas, pero eso no lo sabemos. Entonces no puedes aceptar o bajar el precio porque en el futuro posiblemente te van a enviar 50 personas. Eso no pasa. En general no pasa. Entonces es mejor ser firme dentro de los valores y poder negociar otros aspectos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, don Tanto, perfecto, usted necesita que yo le deje la evaluación no en 60.000, se quiere que se la deje en 50. Perfecto, se la puedo dejar en 50, pero la verdad es que no le podría aplicar este test que es más extenso y aparte le voy a hacer un informe no es el completo, que tiene 5 hojas, sino que le voy a hacer uno que es simple, que tiene 1 hoja. Entonces no les gusta mucho ese cliente. Y ahí podría decirte, ya, bueno, está bien. Lo que nunca tienes que hacer es quitar test para bajarle el costo al cliente, porque finalmente lo que tú tienes que asegurar es hacer una buena evaluación. Así que ahí es más difícil negociar. Pero te lo van a pedir. Y hay que estar muy atento a eso. Bien, respecto al proceso. ¿Cómo realizas tú un proceso de consultoría, independiente que sea una evaluación, independiente que sea una gestión de una evaluación de clima, que sea un proceso de selección de personal, headhunting, da lo mismo? Tienes que primero organizar tus recursos. O sea, saber que tienes disponibilidad de recursos. ¿En qué sentido? ¿Tengo la sala para poder entrevistar masivamente a 50 personas o no? ¿O tengo que arrendarlo? Y eso es súper importante porque en la cotización después tú podrías decir, sí, le puedo entrevistar a 50 personas en un día, ¿ya? Pero tengo la sala para entrevistar a 50 personas y ahora con coronavirus menos, ¿ya? Entonces, bueno, a lo mejor voy a tener que hacerlo en 2 tandas, voy a tener que arrendar una sala 2 días o 3 días. ¿Y eso me va a salir cuánto? Tanta plata, tanto dinero. Por lo tanto, ahí lo voy a agregar dentro de la cotización. Así que tengo que organizar esos recursos. Lo siguiente, si tengo que aplicar test, tengo que imprimir los cuadernillos. ¿Cuántos cuadernillos tengo que imprimir? 50. Uy, ¿y tengo para imprimir 50 cuadernillos? ¿Cuánto me voy a demorar en eso? Voy a tener hoja de respuesta. ¿Cuántas hojas de respuesta necesito? Y si alguien se equivoca, tengo que tener 10 más. No, pero ¿y si todos se equivocan? Tengo que tener 50 más. Y si mejor llevo una impresora y ahí veo si a alguien le falta. Bueno, todas esas cosas son súper importantes en el proceso. Gestionar el proceso en sí.
significa organizar tus recursos. Entonces, cuando te toque ya trabajar para el cliente, tienes que pensar en todas estas cosas. Desde, por ejemplo, tengo que hacer la evaluación, me están pidiendo hacer la evaluación en terreno, en las oficinas del cliente, pero el cliente tiene sala, y en qué horario podrá, pero yo podré ese horario gestionar todo eso. En general uno tiene que tener su sala, su lugar, ahora todo se hace casi online, ¿ya? Entonces, pero tengo la plataforma online, tengo disponibilidad para usar Zoom, Skype, Google Meet, el cliente, el candidato puede hacerlo, o puedo aplicar test online o no, y con los test que puedo aplicar online, ¿puedo con eso tomar una decisión? Sí, ¿no? Entonces, todas esas cosas requieren una organización de tus recursos. Luego, planificar. Naturalmente tengo que planificar. En el sentido de que yo me están pidiendo algo a lo mejor muy rápido, entonces yo voy a tener que empezar ya a citar, si por ejemplo el cliente me envía 10 candidatos, pero quiere que de aquí al viernes esté listo y estamos hoy día miércoles, pero recién me envió los currículums, ahora son las 6:30 de la tarde, y yo digo, no, mejor voy a llamar mañana, pero mañana no los puedo citar para el mismo día, entonces voy a tener que llamarlos hoy día, hasta las 9 de la noche voy a estar llamando a los candidatos para citarlos, por ejemplo. Entonces, todo eso significa planificar. Planificar los tiempos, los horarios que le doy, cuánto se demora un candidato cada vez que yo lo entrevisto, 40 minutos, una hora, entonces cada cuánto tiempo los tengo que citar y la ubicación donde estoy yo, donde está mi oficina, o donde voy a evaluar, es cuánto me voy a demorar entre llegar ahí en la mañana, cuánto se demora el candidato en llegar. Eh, Mil cosas, o sea, hay muchas cosas que pueden ahí ocurrir y yo tengo que planificarlas en todos los sentidos. Desde que yo hago un proceso, por ejemplo, masivo, imagínense que a un cliente le dice necesito hacer evaluación en todo Chile, o en todo Colombia, en todo Perú. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo tengo que planificar? Los tiempos, los vuelos, la sala, el hotel, todas esas cosas las tengo que hacer. Por lo tanto, ahí nada es imposible, pero todo está enfocado en la venta, en lo comercial, pero tienes que planificar bien. Luego, dentro del proceso, la rapidez. Naturalmente tengo que concentrarme en hacer las cosas muy rápido, siempre pensando en que el cliente está apurado, y eso siempre es así. La mayoría de los clientes necesitan todo para ayer. Ahora, en estos tiempos que estamos en pandemia, no. Todos lo están aplazando para el próximo año y para 2 años más, ¿ya? Pero en general el cliente siempre está preocupado de que esto funcione rápido. Por lo tanto, uno tiene que acelerarse. Luego tenemos el factor comunicación dentro del proceso, que representa la relación que yo tengo que establecer con el cliente. Fundamental, comunicar todo el tiempo. Desde que el momento en que la persona me contesta, me envía un mensaje, un email, el cliente me refiero, siempre contestarle. Recibí OK. OK, muchas gracias por enviar la pregunta. O gracias por su interés. Perfecto. O después tú estás avanzando en la primera etapa del proceso, por ejemplo, de selección. Don Marcelo, le cuento que ya ayer entrevisté a 5 personas y mañana tengo a 10 más. O ya estoy aplicando los tests. Así que yo creo que el día lunes podemos conversar, yo le envío cómo vamos los avances. Entonces, siempre estar avanzando y dar información. Siempre asociado al punto 3 de estar haciendo las cosas más rápido. Por lo tanto, tú tienes que darle un plazo, decirle al cliente, mire, de aquí al día próximo viernes yo voy a tener alguna novedad y ojalá tú lo tengas todo listo este viernes, pero de esta semana. Cosa de poder manejar el tiempo y de alguna manera él se sienta como que tú estás haciendo las cosas bien. Porque si tú le dices, no, se lo tengo todo este viernes, pero resulta que no es así y que tú el día viernes apenas estás avanzando, estás mal. Entonces siempre ampliar los plazos y ser bastante pesimista respecto a los plazos. Entonces darle siempre un par de días más, 3, 4 días más y después ahí tú hacerlo todo más de manera óptima y efectiva y más rápido y de alguna manera tú te ganas al cliente de mejor manera. Estar comunicándole toda esa información. Luego viene lo que es la gestión de las contingencias. Bueno, el cliente, los candidatos, uno mismo, el mundo, tiene contingencias. Ya lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a estas contingencias y saber que tenemos que gestionarlas. Por lo tanto, siempre tenemos que tener para todo, siempre solucionado el problema de alguna manera. ¿Cómo? Si yo tengo un solo lápiz en mi consultora para poder pasarle al cliente y si ese lápiz se echa a perder,
ya es un problema. Por lo tanto, tengo que tener 10. Si mi impresora le está quedando apenas la última impresión, sé que en algún momento se puede acabar y estoy imprimiendo una hoja para el cliente, el candidato, de un test, y la verdad es que se acaba la tinta. Tengo que tener ya otra adicional. O sea, tengo que estar anticipándome a todas las contingencias, por lo tanto, esa es gran parte de la gestión de un consultor. Gestionar contingencias y cómo, anticipándome a los posibles falencias, los problemas. Fundamental. Vamos con el siguiente punto, lo que tiene que ver con el cierre y la facturación. ¿Qué significa el cierre de la facturación? Significa de que es muy importante para un consultor independiente, es que en algún momento siempre voy a tener que entregar un producto final. Un informe en general o un documento final. Un informe, un reporte, una investigación o cualquier cosa que en general es algo escrito, con gráficos, imágenes. Muchas veces depende del tipo de servicio que esté entregando, pero en general nosotros entregamos informes psicolaborales. Entregamos también formatos de currículum, entonces los currículums muchas veces tenemos que optimizarlos para que tenga una presentación ideal para el cliente, ¿ya? Y muchas veces los informes también tienen que tener una estructura. Entonces eso es claro dentro del proceso final y tengo que tener un formato adecuado, que sea leíble, entendible por el cliente, no muy extenso. Luego viene la presentación, que es justamente, por ejemplo, que yo le hago la presentación de esta información si fuera una terna. Muchas veces se recomienda que tú vayas y presentes la terna, es decir, que dentro de las entrevistas que se realizan tú estés presente, por ejemplo, ¿ya? O bien que tú hagas una presentación específica sobre un servicio específico o el cierre de un proceso también, sin que estén, por ejemplo, los candidatos finales. Pero tú entregar, por ejemplo, información, estos son el proceso, demoró tanto, aquí filtré tanto, se aplicaron estos tests, estas fueron las contingencias, estos son los seleccionados y estas son las características de las personas seleccionadas. Eso puede ser con un PPT que tú presentes, digamos, de vía Zoom, puede ser presencial, puede ser solamente el PPT que lo envíe y que el cliente lo vea, puede ser una presentación de cualquier tipo, ¿ya? O sea, hay una presentación final del producto, de alguna manera, eso le da mucha más seriedad al consultor. Bueno, ahora viene la parte más importante, que es cuando yo genero la factura. Entonces ya tengo mi servicio, tengo por ejemplo, mis selecciones, vamos a colocar un valor adecuado para que se sientan motivadas. Por ejemplo, entregué el cargo de gerente comercial y voy a entregar mi factura por 4 millones de pesos, por un proceso que se demoró 3 semanas. Estoy feliz. Entrego, entonces genero la factura, entro a la página de Servicio de Impuestos Internos en general, genero mi factura, ¿ya? Siempre que ya me he formalizado como empresa. Y esa factura en general se envía, digamos, al cliente y muchas veces el cliente la deriva a otra área. Pero es súper importante esta parte, que es justamente que yo tengo que generar esta factura adecuadamente y hacerle un seguimiento a esta factura. Ya, tú no tienes que confiar y no va a ser así de que el cliente te va a pagar en el mismo momento. No va a ser así. Y además el cliente no se preocupa de pagarte, ¿ya? A menos que sea el dueño del mismo. Entonces, cuando una empresa grande, la factura va al área contable y el área contable hacen todo, te piden tus datos, entonces tienen que estar al tanto de que esos datos están. Entonces, mejor preguntar a dónde voy a enviar la factura, al cliente que te pidió, el email donde lo vas a enviar y qué tienes que de alguna manera tener, qué tienen que tener ellos de tu empresa para que eso esté ok. En general uno envía la factura, pero tiene que colocar también los datos de la empresa, ya los datos donde se va a recibir el pago. Entonces siempre es bueno colocar dentro de la factura los datos donde van a pagar, siempre. Y en el email también. ¿Cuánto tiempo se demoran en pagar la empresa? En general son 30 días. Puede ser más, pueden ser 2 meses, pueden ser 3 meses. Y en algunos casos muy, muy esporádicos pueden ser varios meses, ¿ya? Va a depender mucho del tipo de empresa. Las empresas de gobierno en general es más complicado, pero las empresas que son más o menos serias, a menos que no haya una crisis de por medio como la que está ocurriendo, ahí cualquier empresa te deja de pagar por un tiempo, hasta que se arregle la cosa y ya te pueden pagar. Y entonces lo que viene ahí es una generación digamos, de un proceso de cobranza. El proceso de cobranza es simple. Tú, después de que se cumple un mes, que es lo mínimo, tú tienes que llamar por teléfono o enviar un email al cliente, idealmente al cliente que te pidió el servicio, y decirle, don tanto, qué sé yo, quería saber si tiene alguna novedad sobre esta factura, y adjuntas de nuevo el documento.
Ya, y estos son mis datos nuevamente. ¿Con quién me tengo que contactar? Y ahí seguramente te van a especificar dónde, o si el pago ya está listo, o cuánto tiempo se va a demorar el pago. No, si este viernes está el pago. Lo ideal siempre es que tú veas el depósito antes de que tú llames. Pero en general, la mayor parte de las veces tienes que hacer una gestión de cobranza. No es fácil, porque eso implica estar buscando, digamos, que te paguen. Pero es parte del proceso. Las empresas funcionan así, no es algo extraño, es así. Pero es parte de lo bonito de generar una empresa o de trabajar de manera independiente, ¿ya? Donde uno se encarga de este tipo de cosas y uno se da cuenta de que ese esfuerzo vale la pena, ¿ya? Así que súper interesante este punto. Bien, ya estamos terminando. La venta es un ciclo. ¿Qué significa eso? Que en algún momento del tiempo aparece una necesidad del cliente. ¿Ya? Esa necesidad tiene que ver con lo que él necesita, ya sea hacer una evaluación o hacer una selección, un hunting o un servicio de consultoría de otro tipo, de recursos humanos, de desarrollo organizacional, cualquier cosa. Y uno entra ahí para poder saldar de alguna manera esta necesidad, esta falencia, y por medio de las acciones que uno realiza como consultor, que puede ser una evaluación, puede ser una planificación, puede ser una intervención, puede ser una entrevista, puede ser un diagnóstico, todo, cualquier cosa, son las acciones que uno realiza para de alguna manera cerrar esta necesidad y se realiza el cierre. Pero siempre va a despertarse nuevamente otra necesidad que puede ser en la misma área o en otra distinta. Entonces la venta siempre es un ciclo y uno tiene que estar atento a ese ciclo, de que muchas veces se da en ciertas fechas o recurrente en ciertas etapas. En general puede darse que hay un ciclo en el área de selección en la cual trabajamos nosotros como psicólogos, que se da en la última etapa del año, los primeros meses del año. Muchas veces hay mucho trabajo en enero, en diciembre, enero, porque son etapas en las cuales se está preparando para el próximo año. Y es normal que en febrero, perdón, todos se vayan de vacaciones, tus clientes se vayan, entonces ahí los consultores se van de vacaciones justo con los clientes, de alguna manera. ¿Ya? Pero muchas veces te encuentras con que tienes que hacer procesos en febrero, para marzo. ¿Ya? Entonces, tú tienes que darte cuenta del tipo de empresa y ese ciclo se va repitiendo. Y este punto es súper importante. Las imágenes que ustedes ven abajo, ¿ya? Si las pueden ver, son imágenes, digamos, de personas que están hablando con personas. Están, si se fija, están como generando ideas, están explicando cosas, están generando empatía, están sonriendo, están, si se fijan, bien presentadas, están mostrando seriedad, están generando confianza, pero ante todo están generando interacción. Y la venta es la interacción. O sea, toda venta es interacción. Si tú realizas la interacción con alguien, todas estas cosas que pasan, desde una sonrisa hasta que entregas una información que de alguna manera ayuda a que el cliente entienda lo que tú le estás planteando, en el momento que haces una presentación llevas tu notebook y haces una presentación en PowerPoint, se la muestras y le muestras también un material, sonríes, estás atento, respondes sus preguntas y estás preocupado solamente de crear una buena interacción, no necesitas vender, ya estás vendiendo. No necesitas estar diciendo, mire, cómpreme, porque ya estás vendiendo. La venta es solamente interaccionar. Por lo tanto, eso es lo importante que quiero como recalcar en esta mini charla, porque eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Estamos vendiendo, a medida que estamos interaccionando, estamos vendiendo nuestra imagen, estamos dando confianza, estamos de alguna manera marcando al otro en términos de que nosotros somos fiables, confiables. ¿Ya? Entonces, mientras podamos generar esta confianza y esta interacción, tenemos gran parte del camino. Así que ese es como el mensaje que les quiero dar en esta charla. Y, por lo mismo, gracias por su atención. Es parte, digamos, del ser consultor.